Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu El Señor comentario. esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él, y les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra de Dios. Pues acá tenemos una palabra hoy, queridos hermanos, que nos interpela un poco duramente si es que la tomamos como una palabra para nosotros. Pero como decía la primera lectura, Dios corrige a los suyos como un padre corrige a sus hijos. Por lo tanto, esta palabra, lejos de ser una crítica, es una amonestación para que reaccionemos. ¿En qué sentido? Nosotros nos hemos ido acomodando al mundo. Y aunque nos decimos cristianos, estamos con un pensamiento que es más del mundo que de Dios. Ejemplos muchos. ¿Cuántos que se casan por la iglesia y hacen una linda fiesta y todo, y a los 2 años están separados? ¿Cuántos hay bautizados que ni siquiera se han casado y están viviendo como si fuesen paganos, en concubinato, arrejuntados, como se dice en Chile? ¿Cuántos hay que siendo cristianos están de acuerdo con el aborto y la eutanasia? Y se dicen cristianos. ¿Cuántos hay que siendo cristianos y viviendo su vida en comunidades eclesiales, por ejemplo, son capaces de votar por un político que está en contra de todos los valores cristianos para que los represente? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos cristianos? ¿O solamente nos decimos cristianos porque fuimos bautizados de pequeño y no tenemos idea de lo que significa ser cristiano? Pues bien, el Señor, que cuando tus padres y padrinos hicieron las promesas por ti, el Señor, que no concibe la mentira, tomó por cierto que ellos se iban a preocupar de enseñarte el camino de la fe, el camino de la vida. Y espero que alguno lo haya recibido, pero por lo general, nuestros padrinos poco y nada hacían por nuestra fe. Muchos, me ha tocado hablar con muchos, ni siquiera saben quiénes eran sus padrinos. En mi caso, mi padrino era el hermano menor de mi papá, que me pasaba a buscar religiosamente los días domingos para llevarme al fútbol. Pero nunca me habló de Dios. Y mi madrina era una hermana de mi papá que vivía en Argentina y que me mandaba para mi cumpleaños un regalo que era de cumpleaños y Navidad porque yo nací cerquita de la Navidad. Pero nunca me habló de Dios. Y así crecí. Mi papá, indiferente con la iglesia, después sí vine a entender por qué, y lo comprendí perfectamente. Y mi mamá con un Dios castigador. Pórtate bien que Dios te va a castigar. Que eso, cuando yo lo comento, muchos me dicen, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Es decir, nunca conocimos realmente quién era Dios.
Y Dios es un Padre que si nosotros vemos la lectura acá, por ejemplo, la de los Hebreos, que es una lectura, esta carta está hecha para cristianos ya adultos en la fe. Entonces es una carta que va explicando ciertas situaciones que como adultos en la fe las entendían perfectamente. Que a nosotros nos cuesta mucho porque no tenemos esa madurez, ¿no? Pero el Señor corrige al que ama, porque ¿qué padre que ame a su hijo no lo corrige? Uno de los grandes problemas que tienen nuestros hijos hoy es que los padres ya ni... Bueno, en un momento se dijo que los padres tenían que dialogar con sus hijos y ser amigos de sus hijos. Una brutalidad absoluta, porque un padre tiene que ser padre, no amigo. Porque un amigo está a la misma altura del otro, ¿no? Un padre es uno que está como maestro, educador del otro, ¿no? Y que tenían que dialogar. Y resulta que después de decirnos eso y de hacernos creer que así tenía que ser, nos ponen a trabajar en jornadas tan distintas que, por ejemplo, por los años 60, con la jornada única de trabajo que se impuso en todo el mundo, los padres ya no iban a almorzar a la casa. Por lo tanto, se rompió la tradición de la mesa familiar. Los hijos se quedaban en el colegio, algunos llevaban una lonchera ahí para comer en el colegio, ¿no? Y otros que no comían en el colegio llegaban porque tenían una jornada única de mañana, por ejemplo, y otros jornada única de la tarde. Por lo tanto, llegaban y ya los que habían almorzado ya habían almorzado y se habían ido al colegio. La mamá ya estaba, si es que estaba en la casa, porque también fue la otra de que la mujer tenía que salir a trabajar también porque era indigno el trabajo de mamá y de dueña de casa. Otra gran aberración, porque no hay trabajo más complicado y más difícil que el de una madre, ¿no? Pues bien, pero no me voy a meter ahí. El asunto es que se destruye todo esto y al final ni amigos ni dialogantes, nada. Los hijos, y ahora con la pandemia, muchos me han comentado, ¿no? Ahora que estoy en casa, me doy cuenta que hasta mi mujer es una desconocida para mí. Ha cambiado. No es la misma con la que yo me casé. No conozco a mis hijos. No sé cómo dialogar con mis hijos. También, gracias a Dios, gracias a esta pandemia que Dios ha permitido, muchos padres se reencontraron con sus hijos, volvieron a comunicarse con su mujer y de golpe se reestructuró la familia. Y comen juntos, hablan, comentan y se está... Esa es la cosa buena que estamos viviendo. Que el hecho de tener que vivir tanto tiempo juntos como que se está reestructurando en medio de esta pandemia que maliciosamente, malditamente quiere destruirnos, Dios se las ingenia para que volvamos a unirnos y a cohesionarnos. Y ahí está la corrección de Dios. Es verdad que cuando nos corrigen nos molesta y muchos pataleamos, yo soy uno de esos. Yo siempre procuro defenderme y tener razones para justificar mi actitud. Pero al final, a la larga me doy cuenta que sí, que tenían razón, puedo pedir perdón, puedo aceptarlo y eso me da una libertad extraordinaria, ¿no? Y aunque no tengo a mi papá vivo aquí en la tierra, tengo un Padre Celestial que por medio de los catequistas, de mis formadores, siempre me están corrigiendo. Mis compañeros de evangelización, laicos, no solamente curas, ¿no? Matrimonios, algún chico que esté decidiendo su vocación y que por lo general muchas veces tienen más luces que yo, me ayudan y me corrigen. Y eso no menoscaba mi dignidad sacerdotal, al contrario, me ayuda para ser mejor cura. Pues bien, busquen la paz con todo y la santificación, dice el Señor. Porque es cierto, si nosotros queremos ser cristianos, tenemos que ser otros Cristos acá en la tierra. Y para eso tenemos que hacer lo que Cristo hacía, que es buscar la voluntad del Padre día a día. Y eso no nos va a despersonalizar, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre dialogo lo mismo y él no se puede convencer que hacer la voluntad de Dios va a ser su felicidad. Y sufre como bestia, no lo pasa pésimo,
no entiende nada, no se puede reconciliar con su familia, siempre está teniendo dificultades, pero insiste en hacer su voluntad. Y haciendo su voluntad, por muy inteligente que sea, porque lamentablemente es muy inteligente, que ese es un problema, ¿no? Ser demasiado inteligente es un problema porque le damos mucho crédito a nuestra razón y no nos damos cuenta que nuestra razón es la loca de la casa, ¿no? Y que está igual que la imaginación, siempre confabulando, haciéndonos grandes proyectos que no tienen nada que ver ni con los méritos, ni con las gracias, ni con los dones, ni con la voluntad que Dios nos dio, ni la voluntad de Él. Pues bien, el amor del Señor, gracias a que es Dios, permanece para siempre. Por lo tanto, Él no va a desistir de esta ofrenda que hicieron nuestros padres de sus hijos para que Él los tome como hijos adoptivos. Y Él va a insistir en ser siempre nuestro Padre. Él no nos va a rechazar, somos nosotros los que rechazamos a Dios. Por eso pasa lo que a nosotros nos pasa como a los familiares de Jesús. Que entre paréntesis, acá en este evangelio hay algo que aclarar, ¿no? Porque los evangélicos son muy buenos para enrollar la perdiz en este punto, ¿no? Cuando dicen, ¿y quién es este? ¿De dónde le viene la sabiduría? ¿No conocemos a su padre? ¿No es hijo de José y de María? ¿No es el carpintero? Y sus hermanos son José, Judas y de Simón, y sus hermanas no viven con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? En Israel no existía otra palabra para hablar de lazo familiar que tío, hermano y hermana. Tío, tía, hermano y hermana, ¿no? ¿Ya? Además, el tío se usaba poco. Por lo general se decía el hermano de mi padre, la hermana de mi padre, ¿no? Y el hermano, hijo de mi hermana, ¿no? Abraham, por ejemplo, cuando va a Egipto, dice que esa mujer es su hermana, hija de su hermano, ¿no? O sea, podría ser una prima, ¿no? Pues bien, acá están hablando de todos los parientes, porque además vivían en los mismos lugares. Cuando uno va a Nazaret, por ejemplo, uno ve dónde estaba la casa de María, dónde estaba la casa de José y dónde estaba la casa de otras familias. Y los lugares eran muy pequeños, Israel es muy pequeñito, ¿no? Las distancias no eran tan largas. Claro, haciéndolas a pie o a lomo de burro, claro que se hacían largas, pero no es tan largo, ¿no? Pues bien, entonces estos no podían concebir que Jesucristo, uno de ellos, fuese realmente el Mesías. No tenía nada de extraordinario Jesús. Físicamente era igual a todos los demás. No se distinguía, es más, a Santiago lo llamaban el mellizo, porque eran muy parecidos. Judas tuvo que distinguirlo dándole un beso, porque si no se podían equivocar y tomaban a Santiago preso. Jesús no era alto. Tenía la estatura promedio de los judíos en esa época. Barrabás tenía como 1,70 m y era considerado un gigante. Pues bien, no pudo hacer nada en su pueblo porque no tenían fe. Y ese es un factor fundamental. ¿Por qué nosotros no podemos hacer nada tampoco? Porque no tenemos fe. Tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro, pero está encerrado, está prisionero de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer por la fe es abrir nuestro corazón y que Él pueda actuar en nosotros. Y segundo, no achicarnos con el mundo, porque el mundo cacarea y mete bulla y es violento y todo, pero no se la pueden contra el poder de Dios, ¿no? El mundo no va a aniquilar jamás a la iglesia. Destruirán los templos, quemarán las imágenes, todo, pero la iglesia real somos nosotros. Y somos piedras vivas y formamos parte de este templo vivo de Dios que no podrán destruir en la medida en que tenemos fe. Por eso, si tuviéramos fe, hoy estaríamos convirtiendo a nuestros hijos, hoy estaríamos convirtiendo a mucha gente, estaríamos sanando a muchos enfermos, porque es verdad, esos dones, el Señor los dijo, id y anunciad mi palabra, y estas señales los acompañarán. Daréis vista a los ciegos, sanaréis a los enfermos, ¿no? Haréis conocer el poder y el don de Dios a los hombres. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos fe.
Pues bien, empecemos ya a ponernos las pilas, porque estos tiempos son malos y son tiempos que necesita el mundo urgentemente conocer a los hijos de Dios, aunque sea para que nos persigan y nos maten, pero no sin antes haber mostrado que Dios es el Señor de la historia y que si Él quisiera, con un soplo hace desaparecer el coronavirus, las vacunas desaparecen y todo desaparece, si Él quisiera. Pero como nos ama y nos da la libertad, está esperando que nosotros nos manifestemos los hijos de Dios. Y el mundo está esperando con ansia la manifestación. La naturaleza entera está esperando con ansia la manifestación de los hijos de Dios. Porque si empezamos a vivir como Dios manda, ni siquiera tendríamos que estar hablando de la conservación de la naturaleza y de todas las cosas que esas niñitas locas concientizadas para hablar, como la Gerda o no sé cómo se llama esa y otras más y otros más, jóvenes inocentes que los han condicionado y les han dado el coco para que hagan un discurso ecológico, terrorífico, ¿no? Pues bien, el cristianismo hace todo eso de una forma suave y sin condenar a nadie, salvando a todo el mundo y también a la naturaleza. Pongámonos las pilas, hermanitos, porque el mundo lo está necesitando y de nosotros depende la salvación de la humanidad, aunque parezca un poco presuntuoso, pero es porque Dios así lo quiere. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.